no se me olvide. La sesión de hoy es una sesión que hemos denominado configuraciones avanzadas de evaluación, tal vez un nombre presuntuoso, pero trata de algunos elementos específicos que trabajamos en evaluación, como ustedes vieron en el enunciado de la invitación. Hay algunos trabajos que requieren de una mirada particular, preguntas anidadas, la importación y la exportación de preguntas desde el banco de preguntas, etcétera. Cuestiones que vamos a ver ahora que podrían ser tremendamente útiles precisamente en este proceso donde al parecer vamos a ir comenzando a cerrar el semestre, este primer semestre, y vamos a comenzar en algún momento entre agosto y septiembre al comienzo del segundo semestre de 2020. En particular, hay una precisión que queremos realizar que tiene que ver con no perder de vista que la evaluación es un proceso que va más allá de la calificación, como hemos visto. Que, ahí sí. Silenciamos los micrófonos, si es que... Ya, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escucho yo? Lo que les señalaba es que la evaluación es un proceso evidentemente complejo, situado, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, y como insistimos en el texto que se publicó desde la Vicerrectoría Académica con orientaciones para la evaluación, y que ustedes pueden descargar desde nuestro sitio web, y también pueden descargar una versión un poco más amable que la resolución formal, desde el mismo curso que llevamos ya un par de meses trabajando con ustedes, el curso de orientaciones pedagógicas para la docencia, aquí en Cibeduc MD. Hay un PDF ahí que recomendamos que le echen una miradita, porque tiene algunos elementos donde, insisto, precisamos la relevancia de la evaluación, pero un poco más allá en la evaluación formativa, pensar en involucrar a los estudiantes, pensar en que no necesariamente esto se circunscribe a calificar, sino más bien tiene que ver con una mirada completa de nuestro quehacer docente. Abro la puerta para que vayan entrando los colegas y las colegas que... Entonces, sin más, partamos para que seamos bien pragmáticos en esta sesión, hablando sobre algunas especificaciones o, como hemos denominado, configuraciones avanzadas. Así que le doy el micrófono a Hernán para que... Dale, Hernán. Yo un ratito más Jorge. mostraré el documento este que les señalo. No, Jorge, Perdón, poder. Jorge. Sí. Hola a todos, buenos días. Lo que voy a hacer es saludarlos solamente y voy a dejar de compartir video porque necesito el ancho de banda para poder hacer la muestra de la pantalla. Así que aquí vamos. Para el día de hoy tenemos visto varios temas que queremos conversar con ustedes. El primero que vamos a abordar corresponde al tema de las categorías y el banco de preguntas. A la hora de elaborar una prueba, una evaluación, estamos pensando no solamente en este semestre, sino que en semestres que vienen, una buena forma de ordenarse es usar las categorías que nos permite el banco de preguntas. Lo primero que voy a hacer es, en un curso en particular, porque esto es para un curso en particular, el banco de preguntas es contextual. Está pensado para un curso, y si me muevo a otro curso va a haber un banco de preguntas diferente. Entonces, por ejemplo, yo tengo todas estas opciones que están acá, todos estos cursos en los que yo soy profesor, y en este caso en particular en el taller 01 puedo entrar y voy a poder acceder al banco de preguntas que está en este curso, ¿ok? En este curso está yo como profesor, está Hernán, está Paulo, y cada uno de ellos puede crear una pregunta, agregar contenido al banco de preguntas, y todos podemos ver el trabajo de todos. Entonces esa es la primera característica del banco de preguntas. Dentro de un mismo curso, todos quienes tengan el rol de profesor pueden acceder a todas las preguntas que hayan generado en este curso en particular. El profesor sin permisos de edición, ya que no puede crear evaluaciones, no puede acceder al banco de preguntas. Entonces ese es otro punto a tener en consideración. Yo como profesor, dentro de mi curso, he creado evaluaciones, he creado distintas preguntas en el banco de preguntas, y yo y cualquier otro profesor que tenga ese rol puede acceder a este banco de preguntas.
Si yo tengo varios cursos y quiero poder pasar las preguntas de uno a otro, siempre se puede hacer una importación y exportación que lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, en la ventana de la izquierda, que se despliega, siempre puedo ir a administración del curso y al final voy a encontrar el banco de preguntas y acá es donde se pone todo muy interesante. Tener un buen orden en nuestro banco de preguntas es primordial para varias cosas. La primera, para poder pasarle preguntas a otra persona si lo quisiéramos, para poder pasar nuestras preguntas de un curso a otro si nosotros también lo quisiéramos. Y también cuando elaboramos una prueba para encontrar la pregunta exacta que queremos hacerle a nuestros estudiantes. Entonces, por eso, puedo mostrarles aquí esta imagen, que es algo que está en el manual de cómo crear categorías en el curso, y nos habla de que hay una categoría padre siempre, que es la del curso en particular, y nosotros podemos ir creando categorías intermedias que pueden ser la unidad, por ejemplo, como vemos acá, unidad de suelo, unidad de producción animal, y luego subcategorías, que pueden ser el tipo de suelo, composición del suelo y mercado. Imagino que están viendo acá un diagrama como parece un organigrama de las empresas. Entonces, mientras más ordenadito tengamos nosotros esta subdivisión y subcategorías dentro de nuestro curso, más fácil va a ser para nosotros encontrar una pregunta, exportar las preguntas de nuestro banco de preguntas para otro profesor, quizás para un colega, o quizás para un curso de más de otro semestre. ¿Okay? Jorge, tal vez solo si puedes quitar el columna de formato para que se agrande un poquitito la imagen. Sí, sí, claro. Ahora, de hecho, justo iba a... Dices que haga esto. Perfecto. Ahí está. Entonces ahí está la categoría padre, que es el curso, como decíamos, y categorías unidad 1, unidad 2, y luego subcategorías tipos de suelo. Y nosotros podemos seguir anidando acá, subcategorías. De hecho, hice un ejercicio antes de entrar acá, y lo que descubrí fue de que Moodle no tiene, perdón, CiEducaMD no tiene muchas limitaciones a cuántas categorías uno puede crear. Yo hice la prueba en un curso que tengo por acá, donde puedo jugar, si no me equivoco era este, y creé subcategorías dentro de las subcategorías, y así fui anidando todas las categorías que quise, y, a ver, ¿era este? No, no era este, perdón, era el otro. Tienen todos el nombre similar, entonces es difícil encontrarlo. Pero acá está. Hice una categoría dentro de otra y una categoría dentro de otra, como estas muñequitas que se van anidando una dentro de otra, las mamushkas creo que le llaman algunas personas, y acá vemos la categoría padre, y creo un subnivel 1, subnivel 2, subnivel 3, 4, 5, 6. Uno podría tener una tremenda araña de subcategorías internas, mientras nosotros las entendamos va a estar todo bien. Uno puede crear categoría padre, puede ser el curso, luego un subnivel 1 que pueden ser las unidades, dentro de las unidades pueden haber subunidades, para cada subunidad puede haber un tema y así. Entonces, ¿cómo creamos estas categorías? Muy sencillo. Estamos en el banco de preguntas. Cuando nosotros queremos crear una pregunta, nos pregunta, vale la redundancia, ¿qué categoría es la que queremos elegir? Y acá hay varias, todas las que ya he creado, pero hay una subpestaña que es la que está acá arriba, categorías, y acá vemos este diagrama que les decía, una escalinata de subcategorías, y yo puedo ir creando la que yo quiera. Puedo crear una nueva categoría padre, dónde va a estar el nivel, dónde va a estar el subnivel. Voy a decir, ok, dentro de subnivel 1, o la categoría padre, o el curso en sí, voy a crear una unidad 1. No es necesario ni siquiera dar una información ni un ID, yo puedo poner simplemente añadir categoría, y se crea esta nueva unidad que he dicho, unidad 1, que está acá. Ahora dentro de la unidad 1, puedo crear otro nombre de categoría, puede ser subunidad 1, tema 1. Y pongo añadir categoría y se van creando. Así de sencillo voy donde voy creando mi estructura. Una vez que ya tengo la estructura, puedo empezar a crear preguntas y ir asociándolas a este. Pasa que si yo voy acá al banco de preguntas y pongo crear una nueva pregunta, antes debía haber puesto qué categoría, dónde se va a guardar. ¿Ok? Yo voy a guardarla en nuestra subunidad tema 1 y voy a crear una nueva pregunta. Y acá me da las opciones que siempre vemos. Si ya tengo creadas, imagínense, todas mis preguntas y ahora quiero hacer orden, esto no lo hice hace tiempo, ya empecé el curso y tengo un tremendo problema porque ya tengo muchas preguntas creadas, siempre se pueden ir reordenando y eso es lo lindo también. Entonces voy a crear una nueva pregunta para la subunidad 1 y va a quedar guardado en esa categoría. Si lo hiciese dentro de una prueba, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, dentro del curso en sí, voy a ir al taller 01, voy a crear una evaluación para que veamos cómo pasa esto y en qué momento me pregunta qué categoría voy a usar. Entonces yo puedo agregar una nueva evaluación, que ahora, a propósito, hay una nueva interfaz al agregar una actividad. Esto es debido a la actualización de Moodle a 3.9.
Entonces esta es una prueba de prueba. Y voy a ponerle guardar cambio mostrar, no voy a configurar nada especial. Entonces ahora voy a editar esta evaluación y voy a agregar una pregunta, una nueva pregunta. Va a pasar que voy a elegir ensayo, agregar. Y acá en la primera parte puede pasar desapercibida. Me está preguntando dónde vas a guardar esta pregunta. Estoy dentro de una prueba, estoy creando una pregunta exclusivamente para esta evaluación, pero por defecto se guarda siempre en la categoría superior a todas, que es por defecto en el taller 01. ¿Okay? Si ahora yo quiero guardar esto en una categoría en particular, yo puedo ir decir a la unidad 1, capitales del mundo, y esa va a ser esta pregunta. Una vez que la termine de guardar y esté en la evaluación y los estudiantes la lleven a cabo, van a darse cuenta de que sigue estando ordenado dentro de nuestro sistema que hemos creado anteriormente. Entonces ese es el primer tema que queríamos conversar con ustedes. El uso de las categorías nos va a dar un orden cuando nosotros queramos traspasar estas evaluaciones y demás. Si ahora yo voy al banco de preguntas, lo otro que conversamos. Si yo estoy en el banco de preguntas y veo que hay muchas preguntas que están acá por defecto, todas estas que están acá, por ejemplo, no tienen ni una categoría porque se crearon para una prueba, para un test, lo que sea. Yo siempre puedo moverlas. Puedo pinchar, decir, bueno, estas 3 o 4 las voy a mover a, y acá aparecen todas las categorías que estaban creadas anteriormente. Voy a decir, ok, voy a hacer orden ahora en todo quizás el desorden que tenía hasta ahora, los voy a mover a estas a edad media. Y así de sencillo se mueven a edad media, y ahora quedó un orden aquí en la edad media, se agregaron estas 3 últimas preguntas que están acá. Entonces esto es, podemos hacerlo al principio del semestre muy ordenadito, podemos hacerlo ahora al final del semestre, reordenar nuestro banco de preguntas, y lo que vamos a ver más adelante es cómo exportar esto e importar lo que son las últimas 2 pestañas que están acá. Ahora, otras novedades que han pasado este último tiempo, no sé si hay preguntas relevantes, Pablo, tú me vas interrumpiendo nomás, si hay alguna pregunta relevante para este tema dentro del chat. No, Nada en no, el chat no, aún. no por ahora, Nada en el pero chat. Ok, sí, pero lo sí. único que un poquitito más lento, Jorge, para que vayamos repitiendo. Hemos hablado de categorías en sesiones anteriores, pero a la hora de ir construyendo ciertamente un histórico, vamos a ver un poco la exportación después, un histórico, las categorías se van a ir volviendo más importantes y más útiles, ¿no? Cuando vayamos acumulando trabajo y metodología. También respecto, una de las preguntas que se hizo al inscribirse fue ¿dónde quedan esto? Esto siempre queda grabado para los que estén participando en los seminarios. Si nosotros entramos al taller 01, que es el curso que está para este taller, para estos seminarios, STOP, siempre van a encontrar la pestaña seminario y acá están todos. Acá está el último que hicimos el 9 de julio y está la grabación. Entonces, claro, como dice Pablo, me cuesta de repente hablar un poquito más lento quizás, es un problema, pero siempre está grabadito por si lo quieren escuchar de nuevo. ¿Okay? Continuemos. Sobre las multimedia, que es otro tema que queríamos conversarles hoy. Al configurar una evaluación, nosotros podemos dar al estudiante, claro, el enunciado de la pregunta como texto, pero también existe la posibilidad de darle al estudiante nuestra prueba con multimedia, poner cualquier recurso que nosotros queramos, y esto es debido a una nueva actualización que se ha hecho, que corresponde al editor de texto que ha cambiado. Entonces yo voy a agregar acá una pregunta cualquiera, en mi prueba, voy a poner una pregunta de verdadero y falso, que es como la más fácil de configurar. Entonces, como vemos aquí, el enunciado de la pregunta tiene este editor de texto que está acá, y es diferente al que había hace un mes atrás quizás. Si alguien me puede confirmar que acá cambió un poco la pestaña, ¿cierto? Este es el editor antiguo que teníamos antes, estaba más enfocado hacia el formato de texto que uno podía hacer. Entonces si yo escribía hola, podía ponerle distintos colores, podía cambiar el tamaño de letra, podía hacer muchas cosas con el texto en sí, pero a la hora de ingresar multimedia estaba un poco más limitado. Al subir una imagen solamente podía subir la imagen y nada más. La apariencia igual era un poco complicada y el video también no daba muchas opciones, cosa que ahora, en el editor actual, perdemos un poco en la parte del texto, no podemos cambiar el tamaño del texto ni darle quizás colores extraños, pero sí podemos arrastrar, por ejemplo, podemos arrastrar una imagen directamente y después modificarla. Entonces yo acá he puesto una imagen que es del Coliseo Romano, por ejemplo, la tengo acá en mi computador, y yo la puedo arrastrar y soltar simplemente en mi pregunta. Y una vez que ya está insertada, puedo pinchar acá, esta parte se cambió, se dan cuenta que hay como un borde diferente. Yo puedo pinchar esta la opción de la imagen
y ahora puedo modificar cosas de esta imagen. Como una de esas puede ser el tamaño, que está claramente muy grande. Entonces yo puedo cambiar ahora a 400, el tamaño se va a calcular de manera automática, y ahora queda nuestra imagen pequeñita acá. Y a la derecha puedo hacer una pregunta, puedo hacer la pregunta más abajo si quiero. Entonces podemos agregar una imagen, y de la misma manera podríamos agregar un video. Si pinchamos acá, podemos agregar un video, podemos agregar un audio, que es lo que voy a hacer ahora, ya que vimos en un seminario anterior el podcast. Acá tengo un podcast guardado sobre la pregunta que vamos a hacer del audio del Coliseo. Entonces yo subo este archivo, como cualquier otro, y ahora tengo las opciones de ver las opciones de visualización. Puedo ponerle un título, relato sobre el Coliseo, ajustes avanzados, puedo mostrar los controles para que los estudiantes puedan poner pausa y demás. Puedo poner que se reproduzca automáticamente cuando ellos entren, puede ser algo que yo quiera. Y así se inserta ahora una imagen, una pregunta, y puedo poner acá abajo, comente sobre el audio mostrado. Y acá, si en este caso es verdadero o falso, si es verdadera la afirmación, puede ser, no sé. ¿Ok? Entonces, estas opciones de multimedia que nos entrega ahora el nuevo editor, que nos dan mucha más facilidad, nos permite subir imágenes, video, audio y controlar las opciones de cada uno. Si ahora yo pincho esta imagen, puedo siempre estar modificando constantemente. Lo mismo va a pasar si yo quiero agregar un video, me va a dar más opciones desde este punto de vista de la multimedia. Es las diferencias que ahora pasaron con el editor Atom. La elección de este editor por sobre el otro es algo que está a nivel de la persona, ¿ok? A pesar de que está a nivel de la plataforma, hay una manera en que nosotros podemos volver al editor, solamente nosotros, por ejemplo, yo, Jorge Lavarría, no me gustó el nuevo editor y yo puedo volver al editor antiguo. Esto es una configuración de nuestro perfil, que está acá donde, espera un segundo, donde pincho mi nombre, puedo ir a perfil, y acá puedo ir a mi nombre y poner preferencias. Ahí está. Estas son las preferencias únicamente de mí. Y acá dice configuración del editor. ¿Ok? Hay un editor de texto que es Atom, y este es el antiguo, el que es únicamente de texto. Entonces, si nosotros estamos haciendo nuestras pruebas y nos gusta poder hacer muchas más modificaciones del texto en sí, elegimos el editor TinyMCE, que es el editor que había antiguo. Si a nosotros nos gusta este nuevo editor que prioriza la multimedia, podemos cambiar a HTML Atom, y esto es algo que va a ser solamente para nosotros. ¿Okay? Cuando nosotros entremos a una evaluación, vamos a tener el editor TinyMCE. Si nosotros entramos a una evaluación y tenemos vamos a cambiar por Atom. Entonces, nuevamente, ¿dónde era esto? Pincho mi nombre en CibeDuQMD, voy al perfil, pincho mi nombre, voy a preferencias, y acá elijo la configuración del editor. Y esa es el cambio radical que hace entre si va a aparecer el editor antiguo, que privilegiaba el texto, o el editor nuevo, que privilegia la multimedia. ¿Quedan algunas preguntas en el chat o podemos seguir avanzando? Sí, Jorge, hay dos preguntas. Una que tiene que ver justamente con los multimedios, con los audios incluidos en la retroalimentación. No sé si lo puedes mostrar ahí. Sí, claro. Estábamos en taller 01. Teníamos la prueba. La pregunta va sobre la retroalimentación. ¿Acá? Sí. Ok, acá está el enunciado de la pregunta. La retroalimentación general, esto lo conversamos en un taller anterior justamente sobre los tipos de retroalimentación que había en sí. En la retroalimentación yo tengo la misma caja de texto que aparece en el enunciado de la pregunta. Por lo tanto, si yo pongo el enunciado y agrego multimedia, también lo puedo hacer en la retroalimentación general. La retroalimentación general es una retroalimentación que aparece una vez que el estudiante ingresa su respuesta, y es que nosotros lo definimos, aparece la retroalimentación general, y que sin importar cuál sea su respuesta, si está correcta o incorrecta, aparece esta retroalimentación. Y yo aquí también puedo agregar imagen, audio y todo lo demás. Y luego para la respuesta en particular, nuevamente aparece una retroalimentación para su respuesta. Si es que él elige la respuesta correcta, o si él elige la respuesta incorrecta, aparece una retroalimentación diferente y nuevamente aparece la caja de texto. Y yo le puedo agregar multimedia, todo lo que yo quiera. Entonces las mismas reglas que tenemos acá para la prueba, se cumplen para la etiqueta, la página, cualquier recurso que nosotros queramos crear en Moodle. Cualquier tipo de retroalimentación también va a tener estas opciones de multimedia. Sí, Jorge, hay No una sé si pregunta eso... también.
en el chat sobre si se puede justificar lo verdadero y falso con este formato nuevo. Ah, ya, si eso lo habían visto anteriormente, no, lamentablemente no está esa opción. O por lo menos yo, de lo que conozco, nunca he visto una forma de que ellos tengan que justificar si ponen verdadero o si ponen falso, que es una lástima. Lo que vamos a ver ahora es un tema un poco más complejo y tiene que ver con el tipo de pregunta que es la pregunta close, ¿ok? O preguntas con respuestas anidadas. Y para esto necesitamos tener una buena noción del manejo de CivoDuckMD, posiblemente sea la pregunta más difícil de configurar, el tipo de pregunta más difícil de configurar. Lo que estamos hablando es agregar una nueva pregunta y vemos todas estas opciones: múltiple, verdadero y falso, emparejamiento. Una de las últimas que aparece con color blanco y negro dice respuestas anidadas o close. ¿Okay? Este tipo de pregunta es, para los que no la conozcan, es un tipo de pregunta que tiene esta forma. Vemos acá, dice, los 4 planetas más alejados del Sol, bla, bla, bla. Los 2 más grandes, Júpiter y queda una caja, donde el estudiante debería responder Saturno, quizás, que es el segundo planeta más grande, con Júpiter. Entonces acá, esto es una respuesta que está dentro de una pregunta, y en este caso es una respuesta de tipo respuesta corta. Entonces él tiene que escribir Saturno, y solamente la palabra Saturno va a estar correcta. Principalmente helio y hidrógeno. Luego dice, el Sol es el único cuerpo celeste, debido a, y aparecen preguntas de alternativas. Y más abajo dice el sistema solar se formó hace unos, y aparece un número, unos cuántos millones de años. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la respuesta close? Como vemos acá, puntúa como 3 puntos, ya que tiene varias preguntas en la misma pregunta. Puede servir quizás, en un seminario anterior preguntaban las personas que trabajan con el área de la salud, que utilizan varios de los casos clínicos o demás, o estudio de casos donde uno pone un párrafo grande que tiene que analizar y uno luego quiere hacer varias preguntas sobre específicamente ese párrafo. Entonces uno puede utilizar una pregunta close, y así poner preguntas de alternativa dentro de la misma pregunta, y puntúa como lo que corresponde. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces nuevamente, esta es una pregunta en particular en CivoDuckMD, no son varias preguntas que se pusieron en una misma página, sino que es una sola pregunta que tiene estas respuestas anidadas. Y eso es lo interesante de la respuesta close. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que nos permite? Aquí están. Respuesta corta. ¿Están viendo, cierto, esta pantalla que dice tipos de preguntas, sí? ¿Alguien que me haga una seña? O Hernán, no sé. Sí, ¿Se está viendo? todo Sí. bien. Ya. Entonces estos son los tipos de preguntas que nos permite. Respuesta corta, respuesta numérica y opción múltiple. ¿Ok? Esas son las únicas 3 opciones, que tienen algunas variaciones como vemos acá. La respuesta corta se refiere a que yo pongo en este caso Júpiter y el estudiante tiene que poner Saturno y solamente la palabra Saturno va a estar correcta. ¿Okay? Ahora hay que tener cuidado porque tiene 2 variantes. Una en que no son importantes las minúsculas o mayúsculas, o otra donde deben coincidir exactamente las minúsculas y mayúsculas. Entonces, si el estudiante escribe Saturno con minúscula, en el primer caso estaría bien, pero en el segundo caso, si Saturno yo lo escribo con mayúscula, su respuesta tiene que ser tal cual. ¿Cuál es la salvedad? Siempre son importantes los tildes. Lamentablemente la respuesta corta siempre tiene que tener los tildes como correspondan. Si yo, no sé qué palabra podría ser, había con tilde, el estudiante tenía que escribir había con tilde. Si no, no lo va a tomar correcto. Luego tenemos la respuesta numérica, que tiene la gracia que dentro de las preguntas close, la respuesta numérica puede tener un margen de error, y eso es maravilloso. Yo puedo definir que la respuesta sea 45,4 con un margen de error de 0,1, y el estudiante me puede dar 45,3 o 45,5. Cualquier número dentro de esos va a estar correcto, dependiendo del margen de error que yo le dé. ¿Okay? Entonces, en el caso acá, por ejemplo, de los millones de años, que son, no sé, ¿cuántos? 4.000. ¿Cuál será el margen de error correcto? Uno lo puede definir en la respuesta numérica que da la pregunta close. Y luego tenemos las opciones múltiples, como un menú desplegable en línea dentro del texto, como una selección columna vertical, que es la común y corriente, y una de la hilera horizontal. En este caso tenemos una hilera vertical. Entonces, ¿cómo podemos ver esto con más detención? Lo que les tenemos aquí preparado es que en el taller 01, en la pestaña de configuración avanzada de evaluación, si ustedes quieren ir siguiendo, van a encontrar un libro que dice cómo configurar una pregunta close. Y acá van a encontrar un libro que está preparado exclusivamente para este curso, que muestra acá un ejemplo, y si ustedes van avanzando en el libro, ¿cierto?
van pinchando los siguientes capítulos, van a ir encontrando cuál es el formato, que vamos a hacer una pregunta ahora, rapidita, y van a encontrar algo parecido a como si fuesen clases de inglés casi, que es que todo tiene un orden de cómo se tiene que escribir. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces este librito está disponible en el taller 01, la actividad libro que está más abajo dice cómo configurar una pregunta close. Ya pueden pinchar y acceder a todo este material que son 6 capítulos que no son tan largos. Esto es uno. ¿Ya? No es tan extenso como suena. Entonces ahora veamos en qué consiste esta preguntas close y cómo se configuran. ¿Ok? Estos son los tipos de preguntas que nos dan. Esta palabra que escribí en verde aquí es el código que nosotros tenemos que escribir dentro de la pregunta. ¿Okay? Nosotros lo que vamos a hacer al definir una pregunta close es escribir una línea, en una sola línea, y ahí va a estar el enunciado de la pregunta. Y entre medio nosotros le vamos a ir poniendo ciertas indicaciones, por ejemplo esto. Y eso significa que es una pregunta de respuesta corta. Entonces todos estos códigos también están en el sitio, en el curso, en el libro, para que ustedes puedan ir eligiendo. Pero lo que vamos a hacer hoy día es hacer una pregunta de opción múltiple. Lamentablemente no se pueden traducir. El código ya está definido desde que se creó la plataforma, entonces quedó como multi-choice o MC. ¿Okay? Cualquiera de las dos está bien. Entonces, si vamos a hacer una pregunta de multi-choice, ese es el ejemplo que vamos a hacer ahora. Y tiene esta estructura, que puede ser un poco intimidadora quizás, si lo vemos por primera vez. En una sola línea, tenemos que definirle el puntaje, cuál es el tipo de pregunta que vamos a hacer, en este caso multi-choice, opción múltiple. Tenemos que decirle de estas alternativas que está, la correcta, la 2, la 3, varias alternativas, cuál es la correcta anteponiendo un 100% a la alternativa correcta. Y las alternativas se separan utilizando este símbolo extraño. Acá hay dos símbolos que tenemos que tener, que tenemos que encontrar en nuestro teclado. Yo traté de buscar como dónde están en cada teclado, pero cada teclado de cada notebook es muy diferente. Estos son los símbolos que tenemos que encontrar. Entonces los invito a que en el chat, si quieren, pueden escribirlos y enviar. Si no, podemos buscarlos. ¿Okay? El símbolo son paréntesis de llave, y este símbolo que parece como un gusanito, que debemos encontrarlo. Acá dejé una imagen como de referencia. ¿Okay? Este es un teclado, pero es un teclado de un notebook en particular. Entonces, acá están los paréntesis de llave, y ahí está el, no sé cómo llamarle, el gusanito, digámosle por ahora, de manera coloquial. Todas estas se accede, como están al lado, se acceden apretando este comando antes. Entonces, si ustedes encuentran paréntesis de llave y el gusanito en su teclado, por ejemplo en el mío es un Mac, acá están los paréntesis de llave, los encontré, pero el gusanito no está en ninguna parte, y realmente se hace con Option y ñ. Es bien extraño, lo tuve que buscar en internet. Entonces, esto es lo que necesitamos para poder hacer una pregunta de multi-choice. Esto es lo más complicado. Bueno, no es lo más complicado. Entonces, no sé, Hernán, si en el chat han podido encontrar sus símbolos, porque los vamos a necesitar ahora para hacer. Y hay varias personas que están poniendo las claves y los están escribiendo también. Están llenos de cosas raras el chat. Oye, aquí hay una manera de resolverlo, pero claro, en la práctica que hemos ido construyendo de usar mucho portátil, esto se ha ido perdiendo, pero los teclados grandes, los teclados que tienen el componente numérico, es mucho más fácil. Ojo, con los computadores de escritorio, ese teclado permite acceder a todos estos caracteres extraños. Pero, sí, pero están, sí. Es cosa de irlos encontrando. Cuando los encuentran, estamos al otro lado. Entonces ahora pasemos nuevamente ahora a lo que estábamos escribiendo. El tipo de pregunta, vamos a decir multi-choice. La que está aquí en particular, la primera, dice un menú desplegable en línea. Esto significa lo siguiente. Porque uno puede hacer un tipo de pregunta de muchas maneras, de opción múltiple en preguntas close. Acá se refiere a, voy a mostrarla para que la conozcamos, esa es tipo numérica, y esta es la opción múltiple. Esta es la primera, la que es un menú desplegable. ¿Ok? Aparece un menú desplegable entre medio y el estudiante elige la que él quiere. Luego está la horizontal, que es que aparecen las opciones, una a la izquierda, una a la derecha, y así hacia la derecha. Y la última es la vertical, que es la clásica que nosotros todos hacemos, que es multi-choice-B. ¿Ok? Eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Entonces quizás vamos a hacer una pregunta de opción múltiple, y vamos a seguir la primera quizás, multi-choice, que sea el menú desplegable, que es esta que está acá. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo es el formato? Se inicia la pregunta y se termina con un paréntesis de llave. ¿Ok?
lo primero que escribimos es el puntaje, luego escribimos cuál es el tipo de pregunta que vamos a hacer, y se le ponen 2 puntos a cada lado, 2 puntos acá y 2 puntos acá. Luego escribimos las alternativas separadas por el gusanito, y indicamos la respuesta correcta con un 100%, pero tiene que tener los porcientos a ambos lados para que sea el correcto. Entonces, si quieren, pueden abrir un editor de texto y podemos escribir en conjunto una pregunta close para hacer este ejercicio. Entonces, esto lo vamos a hacer ahora, lo vamos a escribir en un documento de texto y inmediatamente lo vamos a cargar a CiEduCMD para que quede guardada su primera pregunta close, que en este caso va a ser de opción múltiple. ¿Ya? Entonces yo voy a escribir acá mi paréntesis de llave y el de cierre inmediatamente para tener el espacio. Vamos en orden nomás. Lo primero que voy a escribir es el paréntesis de llave que abre. Lo segundo, el puntaje de la pregunta. Entonces yo voy a escribir que vale 1. ¿Ok? Luego necesitamos escribir el tipo de pregunta, que en este caso, como dijimos, acá están todos. Multichoice, multichoice B, multichoice H. Podemos escribir multichoice, podemos escribir MC, y si escribimos MC con una S, significa que las respuestas se van a reordenar. Las respuestas, las opciones se van a barajar. Entonces así nosotros podemos escribirla en un orden, pero al estudiante le pueden aparecer de otra manera. Y eso igual es muy interesante. Entonces yo voy a copiar acá multichoice, ustedes podrían elegir cualquiera de las 3 opciones. Yo voy a escribir acá multichoice, donde estábamos, pero lo importante, 2 puntos antes, multichoice, ups, bueno, voy a escribir multichoice, y 2 puntos de nuevo. ¿Okay? Esperemos que esté todo bien, multichoice con C. Hasta ahí estamos bien, multichoice, 2 puntos de nuevo. Y ahora el formato nos dice que tenemos que escribir las alternativas separadas por el gusanito. Entonces yo lo que voy a hacer ahora en el formato, voy a reducir un poco el texto para que entre y lo puedan ver bien. Y vamos con lo que nos falta. Las alternativas pueden ser, ni siquiera sabemos cuál es la pregunta, pero la alternativa podría ser el sol. Así de fácil. Voy a escribir el gusanito. La luna. Y esto está todo en mayúsculas, pero no es necesario. Uno puede escribir acá. Estas las alternativas las puede escribir bien. La luna. Y por último podría ser las estrellas. Jorge, ya que estás editando ahí la pregunta, quedaba en el chat también una consulta sobre si las preguntas pueden llevar decimales, los puntajes. Yo creo que tiene que seguir las mismas normas de las preguntas de Moodle, de CiEduCMD. Cuando uno pone el puntaje, se han dado cuenta que siempre aparece puntaje por defecto 1. Sí. Hay que tener cuidado porque, si no me equivoco, en una oportunidad, Rosita de la DTI nos explicó que había que tener cuidado con si uno escribía 1.5 o 1,5. Habría que ver cómo eso se interpreta acá en la interfaz. Yo lo que haría sería ponerle puntaje 1, 2 o números enteros. Trataría de jugar con números enteros. O bien haría la prueba, pondría 1,5 quizás, y vería cómo sale. Nunca lo he intentado, la verdad. ¿Okay? Podríamos hacer después la prueba de poner el 1,5 y ver si realmente el ejercicio, claro. Entonces acá ya puse todas mis alternativas, el sol, la luna y la estrella. No sabemos cuál es la pregunta todavía. ¿Ya? Y voy a cerrar con la llave. Con esto ya está lista mi pregunta, solamente tengo que indicar cuál es la correcta. Justo antes de donde empieza la alternativa, voy a escribir 100% en alguna. ¿Okay? Y esto, como es opción múltiple, voy a decir que la respuesta correcta es la luna. Entonces voy a poner porcentaje, 100 y porcentaje. Entonces así estoy indicando que la respuesta correcta es la luna. Y con este código que ya está listo, puedo copiarlo y puedo ir ahora a mi CiEduCMD y crear una pregunta close y pegar esto. Veamos qué es lo que pasa. Esto en tiempo real, así que siempre está el riesgo inminente de que... Yo en el chat estaba poniendo una observación de que hay que ser súper preciso en la sintaxis. Ojo con eso. Sí. Y lo otro es que cuando Jorge habla de un editor de texto, tratemos, si es que van por esa opción, el más básico posible. Bloc de notas, que solo esté el texto, no haya formateo, porque ahí entre los espacios y algún carácter preformateado puede haber algún problema. Sí, justamente. De hecho, vamos a hacer, como es esto en vivo, vamos a saber inmediatamente si esto, por ejemplo, en este caso que yo lo hice en un PowerPoint, si es posible. Entonces, como decíamos, estoy en una pregunta cualquiera,
puse una prueba cualquiera. Voy a poner agregar una nueva pregunta, y voy a ir a respuestas anidadas, que son las close. Y acá me dice el nombre de la pregunta, puedo poner, no sé, astros, para tener una referencia. Voy a elegir una categoría, como decíamos. Esto va a ir a una pregunta en la unidad 1, en la unidad 1 voy a ponerla. Astros, luna. Y el enunciado de la pregunta, ¿cuál podría ser? ¿Qué sale de noche? No sé qué podría ser. ¿Cuál es nuestro satélite natural? Satélite natural más grande. Esa es mi pregunta. Ese es el enunciado de la pregunta. Y acá, en cualquier parte, yo puedo pegar este formato. Tal cual. Ahí está. En el enunciado de nuestra pregunta yo podría haber puesto acá multimedia, lo que yo quiera. El código que acabamos de escribir es algo que yo lo puedo poner aquí, arriba, abajo. Puedo ponerlo 2 veces si quiero. Otra pregunta similar aquí mismo. Entonces acá está multi-choice, el sol, la luna y las estrellas. No voy a poner retroalimentación y pinchamos donde dice decodificar y verificar el enunciado de la pregunta. Al pinchar esto, cualquier error que podamos haber cometido en nuestro código va a aparecer inmediatamente, antes de que guardemos esto. Entonces eso es bueno igual. Vamos a ver si cometimos algún error, y me dice que no aparece ninguna bandera roja, ningún error, nada. Y me dice que hay una pregunta de opción múltiple que dice, ese es el código que aparece, puntuación por defecto 1, el esquema de su menú desplegable en línea con el texto. Si baraja las respuestas, no. La respuesta del sol tiene una calificación de 0, no tiene retroalimentación. La luna tiene una calificación de 1, y las estrellas tiene una calificación de 0. Entonces está todo correcto. Acá hice la verificación exactamente de lo que yo quería preguntar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es guardar cambios y continuar editando. Y puedo ahora poner una vista previa. Entonces ahora dice, ¿cuál es nuestro satélite natural más grande? Y ahí aparece el menú desplegable con el sol, la luna y las estrellas. No sé si están viendo eso igual, eso no sé si se alcanza a ver. Porque no se vio, Jorge. Ya, ok, sí, La es que vista previa no se eso vio. aparece un pop-up. Sí, ahora sí. Vista previa, y ahí sí está el pop-up. ¿Cuál es nuestro satélite natural más grande? Y acá está el sol, la luna y las estrellas. Esto por sí solo no es tan espectacular, uno podría decir, porque pasa que esto es una pregunta de alternativas común y corriente. ¿Cuál es la gracia de esto? De que yo puedo poner acá otra pregunta más en la misma. Entonces ahora yo podría cambiar esto, multi-choice, y podría poner acá otras opciones. ¿Y cuál es nuestra estrella más grande? No sé. Esto me perdonarán que la pregunta sea tan trivial, pero solamente para el ejemplo. ¿Cuál es nuestra estrella más grande? Y ahora yo voy a mover aquí. El 100% de la respuesta correcta no es la luna, sino que ahora es el sol. Y voy a ver, decodificar y verificar el enunciado, y me va a decir de que ahora hay 2 preguntas. En la pregunta 2, el sol tiene la calificación 1, la luna 0, la estrella 0. Voy a guardar los cambios, continúo editando, y paso a la vista previa. Ahora se dan cuenta que aparecen 2 preguntas en esta misma. Entonces yo elijo acá la luna, acá el sol, y pongo enviar todo y terminar, y me aparece que las 2 están correctas, por supuesto. Entonces, esta es, creo que la forma más sencilla de hacer una pregunta de alternativas en una respuesta close. Jorge, explorar las demás, sí. Porque ¿Por qué? podríamos equivocarnos a propósito, es una buena mismo. idea lo ¿Sí? que plantea Ramiro, para ver cuál Ya. es el mensaje de error que sale. Perfecto, equivocémonos entonces. No hay problema en equivocarse, fácil equivocarse, de hecho. Por ejemplo, supongamos que no le pongo ahora el 100%. Le puse 100% nomás. Se me olvidó ponerle el 100% antes. Entonces ahora voy a poner acá otro código. ¿Y cuál es el error? Para que nos acordemos que esa era la que está mal. Y ahí está, 100% la luna, las estrellas. Decodificar y verificar el enunciado de la pregunta. Una de las respuestas debería tener una puntuación del 100%, de modo que sea posible conseguir la calificación máxima de esta pregunta. En este caso nos está diciendo de que a ninguna le hemos puesto, y de hecho toma como la respuesta 100% la luna. ¿Ya? Okay, en este caso, como no puse el código correspondiente, él lo tomó como que era parte del texto de la pregunta. Y como no ve que ni una tiene el 100% con porcentaje a ambos lados, me dice que ni una de las 2 alternativas tiene calificación 100. Entonces ese es el error que apareció en este caso. Para cada error me imagino que debe haber un mensaje diferente, pero en este caso, sí, él hace cosas porque no entiende lo que le estamos diciendo.
Sí, eso Entonces, mismo por quería eso, comentar, Jorge. La parte buena de esto es que no te dice error 404, como muchas veces nos claro, pasa cuando estamos frente al computador, sino que puede haber tantos errores como errores de sintaxis, o sea, puede haber tantos mensajes como errores de sintaxis podamos cometer. Entonces ahí te explica básicamente cuál es el error o dónde hay que corregir. claro. Entonces ahora, a partir de aquí, tiene una pequeña curva de aprendizaje esto. Como les decíamos, está en el libro los formatos para cada una de las preguntas. Acá ustedes pueden ir navegando, van a encontrar el formato, acá están los mismos códigos que yo les mencionaba. Acá está una aclaración sobre los tipos de preguntas donde se barajan las respuestas, que son esos códigos chiquititos, y después podemos ir viendo la respuesta corta, cómo se configura. Aquí está todo. Traté de hacerlo lo más explicadito posible. Acá también ustedes pueden ver en línea esta pregunta, cómo se vería. Por ejemplo, esta pregunta que dice, la respuesta correcta es Berlín, es la capital de Alemania, y acá hay una pequeña demo, donde ustedes pueden ir viendo cómo se ve esta pregunta en particular. Y cómo pueden ir probando, por ejemplo, en este caso poner Berlín sin tilde, que les va a salir un error, porque la respuesta correcta es Berlín con tilde. Como decíamos, en el caso de la respuesta corta, es importante las mayúsculas y minúsculas, eso se puede controlar, pero los tildes siempre tienen que estar bien puestos. Y en este caso la respuesta corta, está más adelante la respuesta numérica, y por último están las opciones múltiples que vimos. La que acabamos de crear, esto es como poner una H o una B. No es gran problema. Y ahí Jorge, está no sé todo si organizado. estamos bien de tiempo, pero Ajá. piden acá si es que pudiéramos hacer algún ejercicio con una pregunta numérica. ¿Ya? Sí, la estructura de la pregunta numérica, no sé, de tiempo. A ver, espera, veamos si algo se va a perder. Podemos hacer quizás la pregunta numérica, como es acá está, de hecho, el formato. La pregunta numérica lo que nos pide es, perdón, ustedes no están viendo quizás esto. Ahí está. Ya. La pregunta numérica nos pide lo mismo, la cantidad de llaves al inicio y al final. Luego el formato tiene que decir numerical, entre medio de 2 puntos. Luego la respuesta correcta se escribe poniendo un signo igual 23,8 en este caso. Y luego el error aceptable, si es que lo queremos agregar, se pone con un 2 puntitos antes de... Si nosotros elegimos acá 23,8, 23.8, va a aparecer aquí el error aceptable de cuál será, 0,1. Esto es lo que conversábamos. Entre 23,7 y 23,9 sería aceptado. Posiblemente si ustedes dan un ejercicio matemático que tenga, no sé, raíces y que no sepamos cuántos decimales van a ocupar los estudiantes, podemos darle un error aceptable con este tipo. Entonces, ¿cómo era esto? Lo vamos a hacer rapidito. Abrimos el paréntesis, el puntaje al primero, luego tenemos que darle el código que corresponda para el tipo de pregunta numérica o NM. Voy a poner el código cortito para que sea más rápido. NM. Luego tenemos que decirle cuál es la respuesta correcta. En este caso voy a poner que sea 10. Igual 10. Y luego voy a agregar el margen de error, que va a ser un margen de error de 1. Y cierro mi llave. Y esto correspondería al código para una pregunta numérica, donde la respuesta correcta es 10, y doy un margen de error de 1 unidad. Me pueden dar desde 9 hasta 11, y lo consideraría aceptable. Si quiero agregar un margen de error más pequeño, voy agregando 0.1 y demás. En el mismo apartado del curso, del libro, donde está la respuesta numérica, que si no me equivoco es esta, se explica con aún más detalle cuáles son las características de esta. ¿Okay? Aquí está el mismo diagrama que está aquí, y si pusiéramos podríamos quizás ponerlo en la misma respuesta que estábamos viendo anteriormente. O sea, Hernán, si eso responderá la inquietud que tenía el colega. Sí, querían ver un ejemplo y preguntaban también si a cada respuesta posible, estando correcta o incorrecta, se le puede asignar un porcentaje distinto. Ya, en el caso de las preguntas de alternativa, sí es posible. Si uno agrega las preguntas de alternativa, como estábamos aquí, como dijimos aquí, ¿dónde estaba la respuesta de alternativas? En este caso, si yo quiero darle 100% a la luna, pero por ejemplo, no sé, por alguna circunstancia en mi prueba, el sol quizás podría estar un poco bien, podría darle un menor porcentaje al sol. Y no habría problema, Cloud podría tomar las dos alternativas como correctas, pero si el alumno elige la luna, lo toma con el puntaje total. En cambio, el sol podría ponerle quizás un 30%,
y tomaría como que esta opción está parcialmente correcta. ¿Okay? Hay otra forma incluso de dar retroalimentación, dependiendo a cuál de ellas, pero quizás no nos alcanzaría por el tiempo explicar cómo se hace ahora. Pero se puede dar también una retroalimentación, que lo pueden ver en la documentación, de hecho, de las preguntas close. Una vez que ya se lancen a hacerlas, es simplemente ir agregando algunos componentes más nomás, ¿ya? Pero acá en este caso, en esta pregunta, el Sol tendría un 30% del puntaje, que sería un 0.3, y la Luna tendría un 100%, que sería un punto. ¿Ya? Es posible en el caso de multi-choice poner esto. Claro, ahí las ponderaciones hay que trabajarlas bien, de todos modos. Sí. Sí, para no quedarnos cortos con el tiempo y alcanzar la unificación que teníamos, sigamos, Hernán, para que reforcemos esto de la evaluación formativa, porque insistimos en algo. Particularmente con este tipo de configuraciones avanzadas, uno puede pretender también hacer otro tipo de evaluaciones con los estudiantes, con los estudiantes. Así que hablemos de eso un poquitito para luego pasar a la importación y la exportación, que también es un elemento que se va a volver crítico en un momento. ¿Hernán? Sí, gracias. Vamos a dejar también que tome un vasito de agua y descanse un poco. Y yo aprovecho de saludarle nuevamente. Yo vengo a hacer acá un poco ¿Hay algún micrófono abierto ahí? Yo vengo a hacer un poco la tarea o el rol del profesor pesado, ¿no? Ese que los sermonea. Para interrumpir un poquito a Jorge, que descanse, como les decía, yo los traigo un poquito muy brevemente a una reflexión que siempre es necesario insistir en ella. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar ahora, y Jorge va a mostrar ahora evaluaciones formativas, y esto está obviamente muy conectado, todas las evaluaciones, con la retroalimentación. Y es muy importante que nosotros no perdamos de vista eso. ¿Sí? Antes de comenzar, obviamente, ya lo hemos conversado de todas maneras en sesiones anteriores, es necesario que nosotros entendamos estas evaluaciones formativas como una herramienta que pretende ir midiendo algunos aciertos y logros que puedan tener nuestros y nuestras estudiantes, pero que también va visualizando algunas dificultades que puedan ir apareciendo a medida que se avanza en el proceso de aprendizaje que tienen. Bueno, dicho esto, tenemos que comprender la importancia de hacer evaluaciones formativas para poder ir midiendo y además llevando un control. Y aquí es bien importante esto, no solo del saber, porque nosotros nos educamos solamente en teoría, sino que también del hacer de las y los estudiantes que participan de nuestras asignaturas. En este sentido, CibeEducMD nos ofrece varias alternativas para desarrollar evaluaciones de tipo formativo. A ver, en general nosotros vamos a estar limitados por los objetivos que tengan nuestras actividades, nuestras asignaturas, y por la creatividad que nosotros tengamos como docentes, ¿ya? Porque podríamos utilizar cualquier tipo de recurso o cualquier tipo de actividad de la plataforma, incluso ir agregando algunas externas, como por ejemplo, no sé, algunas que nos llegan ahí, consultas al correo. La verdad, integrar lo que se nos ocurra prácticamente. Y hoy día, con la facilidad que tenemos de agregar multimedia de manera mucho más simple, también podremos también, por supuesto, que agregar otras cosas. Cuando hacemos las evaluaciones formativas, es bien indispensable retroalimentar, y esto no lo vamos a perder nunca de vista, porque si no, el sentido que tengan nuestras actividades, la verdad, se pierde completamente. Si yo no retroalimento en realidad y agrego actividades, agrego recursos, agrego papers y agrego tecnología por agregarla, la verdad, simplemente estoy rellenando y estoy haciéndole, no sé, le estoy agregando dolores de cabeza a mis estudiantes haciendo trabajo y cosas que no tienen ninguna respuesta desde el otro lado, no saben cómo ellos van avanzando. ¿Ya? Entonces, tenemos que retroalimentar, y de esa forma le vamos a estar entregando a los y las estudiantes instrucciones remediales ante sus errores, para que sean capaces de corregirlos con nuestra ayuda, pero también podemos ir reforzando los aciertos, como yo les decía hace un momento, y así los vamos orientando hacia el logro final de los objetivos de la asignatura. Por ejemplo, y esto lo vimos en la sesión anterior, y yo sé que algunos de ustedes ya lo escarbaron, porque nosotros los vemos cuando ingresan, y estuvieron jugando un poquitito y se dieron cuenta de que puede ser muy potente esta herramienta de hacer anotaciones PDF en las tareas. ¿Ya? Ahí nuestros estudiantes lo que ven es en realidad lo mismo que ven en la sala de clase o cuando van a las oficinas de ustedes. Ven el trabajo rayado de puño y letra, por favor, no con la letra mía, pero de puño y letra de su profesor o de su profesora. Entonces tienen un contacto bastante directo, lo ven como algo real.
¿ya? Y es una muy buena herramienta. Y ahí ustedes pueden agregar los comentarios y las retroalimentaciones que sean necesarias e ir avanzando y repitiendo y mejorando los trabajos. Otra opción también, por ejemplo, y esto es solamente un ejemplo, los foros, que también hemos trabajado con algunas rúbricas que sean muy precisas, muy claras en lo que nosotros pretendemos evaluar. Podemos ver, por ejemplo, la cantidad, la calidad de las participaciones, de los posteos que hay en los foros, las discusiones, la frecuencia con que nuestros estudiantes van ingresando, la interacción que hay entre los pares, en fin, como les decía, una rúbrica bien hecha va a estar limitada por nuestro objetivo y va a estar limitado solamente por la creatividad que nosotros tengamos. Ya, para no darle más la lata, ya descansó un poquito Jorge, habrá tomado su vasito de agua, y nos va a mostrar ahí configuraciones también de evaluaciones formativas y algunos ejemplos. Muchas gracias, Hernán. Realmente me ayudó a tomar el vasito de agua. Sin nada más que decir respecto a los beneficios que trae la evaluación formativa, cuando nosotros configuramos las evaluaciones sumativas o posiblemente que nosotros tomamos con los estudiantes clásicamente, deschequeamos muchas opciones que a ellos les podrían servir en el caso de una evaluación formativa. Recordemos que si nosotros les damos muchas opciones de retroalimentación o de varios intentos, los estudiantes se podrían ir familiarizando con la respuesta o con el tipo de pregunta que le estamos haciendo y quizás se podrían guardar incluso un semestre del siguiente. Y lo que no pasa con la evaluación formativa al final. Si el objetivo es que ellos vayan reconociendo sus propios saberes, el tener un banco de preguntas para evaluaciones formativas y pasarla de un semestre a otro puede ser una buena práctica para todos los docentes. Entonces, en el caso de una prueba configurada para una evaluación formativa, podemos pensar si esto va a tener un rango de fecha o siempre va a estar abierta. Si nosotros decimos, ok, esta evaluación formativa va a estar disponible desde un rango de fechas, podemos definir, por supuesto, la temporalización. El límite de tiempo probablemente no sea quizás lo que necesitamos, pero sí tenemos que tener un cuidado con el comportamiento de las preguntas. También puede ser con el esquema, ¿eh? Es otro punto a considerar. En cada página se va a mostrar una nueva pregunta y el método de navegación, que en este caso podría servirnos, que sea libre, para que el estudiante pueda ir viendo cuál es la pregunta que más le interesa, responder la que más le llame la atención. Y en el caso de la retroalimentación, tenemos acá retroalimentación interactiva con varios intentos. Esto le permite al estudiante entrar una y otra vez sin que haya problema de que él visite cada una de las preguntas, haga un examen una vez, haga un examen otra vez. Y al tener esto, vemos que las opciones de revisión acá aparecen todas estas casillas. Nuevamente se cruza con un taller, un seminario que hicimos anteriormente, que acá lo puse para que tengamos referencia. En la pestaña de evaluación online, al final, está todo el tópico sobre la retroalimentación y de los distintos tipos que hay, en este caso interactiva con varios intentos, para que ustedes visiten este material, vayan pinchando y vayan viendo cómo es una prueba cuando uno le pone interactiva con varios intentos, y acá también está la retroalimentación, los tipos que uno le puede dar, general, particular, específica, global. Entonces acá una evaluación formativa la imaginamos que tenga un método de navegación libre, que tenga un comportamiento interactivo con varios intentos, y de que si nosotros hemos definido una buena retroalimentación en nuestras preguntas, que ellos puedan saber si su respuesta fue correcta, cuántos puntos le daría, quizás no sean necesarios los puntos, pero sí las retroalimentaciones que nosotros definamos. Entonces, esta sería una configuración sencilla de una evaluación formativa, básicamente. Un método de navegación libre, interactiva con varios intentos y con mucha retroalimentación. Y si ahora vamos a la evaluación en sí, y yo quiero modificarla, creo que desapareció el bloque que estaba acá. Ahora está a mano izquierda, al final. Entonces acá yo puedo editar la evaluación y puedo jugar con las preguntas que aparecen. Entonces ahora yo puedo agregar quizás una nueva pregunta, quizás para nuestro, pero desde el banco de preguntas también podemos tener una categoría exclusivamente para nuestra evaluación formativa e incluso jugar con las preguntas aleatorias. Podemos tener muchas preguntas, nuestro banco de preguntas listas, por ejemplo, todas las de la unidad de listening en este caso. Yo elijo esta unidad de listening y yo le puedo poner al estudiante 3 preguntas aleatorias de esta unidad. Entonces, cuando yo agregue estas preguntas aleatorias, se van a agregar 3 preguntas de estas 7 al azar. Entonces, si el estudiante entra una vez a su prueba formativa, él se va a encontrar con 3 preguntas de estas 7, y si entra otra vez, van a aparecer quizás, o una repetida, quizás todas diferentes. Entonces, si nosotros nos hacemos de una categoría para una evaluación formativa
con retroalimentación, para que el estudiante pueda ir manejando su conocimiento, podemos jugar con esta de preguntas aleatorias. Entonces, al agregarla, el estudiante se va a encontrar con 3 preguntas aleatorias de esas 7 que teníamos en el banco anterior. Entonces, él entra una vez y encuentra 3, entra otra vez y va a encontrar nuevas. Si el banco de preguntas se hace más grande y ponemos un cierto número aquí, podemos hacer que él vaya viendo que cada vez que entra encuentra preguntas diferentes. ¿Okay? Entonces, eso es otra manera de darle a la prueba formativa un juego de novedad donde el estudiante puede ir practicando distintos conocimientos. Lo último que nos falta ver en este seminario corresponde a la importación y exportación de las preguntas de nuestro banco de preguntas. Entonces, dentro de mi curso, que en este caso es Taller 01, yo tengo un banco de preguntas muy, muy grande. Y voy a entrar a él. A la hora de importar, vamos a ver que hay muchas opciones. Vamos a decir, chuta, de todas estas, ¿cuál me corresponde, cuál elijo para importar? Pero más importante que eso es, al final, cuando las exportemos, ¿cómo las vamos a exportar? ¿Okay? Acá tenemos el formato Icon, GIFT y Moodle XML. La que yo les recomiendo, Moodle XML, ya que es un formato específico para Moodle, que nos permite importar y exportar cualquier actividad de tipo cuestionario. Entonces yo voy a pinchar en esta, y acá puedo elegir si quiero exportar una categoría, o quiero exportar quizás todas las preguntas de este curso. Si yo quiero exportar el taller de uso pedagógico Moodle completo, puedo simplemente exportar todas las preguntas a un archivo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a descargar acá está, un archivo 55 megabytes en formato XML, y este mismo ejercicio lo hicimos el día de ayer con mi colega Hernán, y él importó todas las preguntas del taller 01 en su curso de prueba. Entonces, a la hora de importar este archivo, cuando nosotros estamos en un curso aparte, ahora yo estoy en un curso diferente, yo lo que tengo que hacer simplemente es elegir el mismo formato con el que las exporté, que en este caso es Moodle XML. Entonces, acá puedo arrastrar el archivo que va a aparecer aquí, y se van a importar todas las preguntas de este curso en el curso que aparezca. Y Hernán, ¿puedes mostrar quizás cómo se veían en tu curso? Tienen que cambiar de Sí, Hernán está compartición. por ahí, ¿no? Lo que pasa es que Claro, en este caso, el chat está bien las nutrido preguntas... de comentarios, por eso estamos Ya, perfecto. Están sobredemandados. respondiendo mucho. Sí. Ya, bien. Bueno, acá está Hernán. Tomó el control y no dijo nada. Perdón, ahí sí. Una cosa a considerar es que... Ahí sí, Hernán. Sí, estaba sin audio. Sí, hay una cosita a considerar, a lo mejor es lo mismo que iba a decir Jorge, yo les voy a mostrar cómo quedó la importación de las preguntas. Si ustedes se fijan, este es un curso absolutamente distinto. Yo no tengo los mismos cursos que Jorge, este es un curso de prueba, que es el que nosotros les recomendamos siempre que ustedes soliciten. Y aquí yo voy a mi banco de preguntas y por supuesto que me apareció lo que Jorge me entregó. Y aquí viene una pequeña consideración. ¿Ya? Acá están todas las categorías, la categoría padre y las subcategorías. Si yo voy a las categorías, me van a aparecer exactamente las ediciones, las herramientas que ustedes ya conocen. Si ingreso a uno, voy a ingresar al tablero del taller 01, que es el que tiene más en realidad, que es el taller que ustedes trabajan. Y si ustedes se fijan, y acá hay un pequeño detallito, todas las preguntas quedaron ahora, y esto a algunos seguramente les va a interesar, quedaron con mi nombre como si yo fuera el editor. Si bien son preguntas heredadas que me entregó algún colega, ahora quedan como que yo las he creado. Perdón, como que yo las he creado. Ese es un detallito nomás solo para verlo. ¿Ya? Yo puedo aquí ver las preguntas tal y como están hechas en el curso de origen. ¿Ya? Esto es muy bueno, que ahí preguntan cuánto tiempo invertir de repente, por ahí alguien hace comentarios que en realidad uno hace el trabajo una vez y después lo puede ir replicando, se puede compartir entre pares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Me quedan absolutamente todas las preguntas, y se fijan de todo tipo, con audios, ¿sí? Están las preguntas anidadas ahí, por ejemplo, estuvieron viendo con Jorge recién, también las con imagen, no se pierde absolutamente nada. Eso. Gracias, Hernán. Sí, hay varias cuestiones que mencionar aún.
Este taller, las especificaciones, las herramientas avanzadas, tenemos que trabajarlas. De lo que se trata finalmente, como decía Mario por ahí en el chat, es invertir trabajo que sin duda posteriormente nos va a servir. Insistimos en la recomendación de pedir estos cursos de prueba para tener un espacio laboratorio, hacer, deshacer, importar, exportar, hacer estas preguntas anidadas, etc. Es fundamental tener un espacio para trabajar con confianza. La noticia que queremos darle es que con el cambio del semestre lo que vamos a tener que hacer probablemente es agarrar mucho material del que tenemos ya en nuestro Cibeduc y eventualmente heredarlo. Y lo que preguntaba Paulina en el chat, si es que efectivamente podemos compartir con colegas esto, es básicamente lo que ha hecho Jorge y Hernán. Compartirse un banco de preguntas completo o parcial, y lo podemos compartir de curso a curso, que seamos nosotros los titulares de los cursos, o incluso hacer el ejercicio con compartir con colegas. Así que ese, en cierto modo, a mediano plazo, bueno, puede ser para el segundo semestre ya directamente, pero a mediano plazo, de lo que se trata es de ir, podríamos decir, reciclando, haciendo curatoría de contenidos. No necesariamente tenemos que inventar la rueda, hay mucho conocimiento que tenemos que compartir. Hoy el chat estuvo especialmente nutrido, creo que es una buena noticia. Eso significa que hemos trabajado un montón en algunas especificaciones del Cibeduc MD. A nosotros nos pone contento precisamente eso. Hay algunas preguntas que de todos modos yo recomiendo que lean el texto este de orientaciones para la evaluación, porque están respondidas en ese documento. También requiere alguna reflexión desde el punto de vista de los contextos didácticos en el que estamos trabajando. Voy a quedarme con una nomás que ha sido súper recurrente, que lo planteaba María Paz en el chat, lo conversamos hace un par de minutos con ella, del tiempo para cada pregunta, el tiempo que le damos a los estudiantes para responder. Algo ha sido recurrente en el debate en el último mes. La verdad es que, siendo responsables, nosotros no podemos decir un tiempo, recomendarles así certeramente un tiempo, porque depende del instrumento, depende de la complejidad de las preguntas, depende del contexto. Normalmente lo que 5 minutos en una sesión presencial era acotado o recomendable, en la virtualidad podrían ser una eternidad. Pero claro, si la pregunta requiere un análisis y un desarrollo, esos 5 minutos podrían ser bien acotados. Eso, hay un poco de reflexión en el documento, como les decía. Vamos a hacer la consulta en la ETI si el cambio de versión nos permite recuperar algunas partes de la interfaz vieja. Porque algo comentaron también con los colegas acá en el chat. Y yo quiero cerrar ya, porque estamos pasaditos 5 minutos, dándoles la siguiente noticia. Ya a esta altura estamos trabajando con niveles de especificación que requiere una profundización adicional, pero además requiere una profundización, depende de los contextos. Y ahí lo que queremos ofrecerle a todas y todos ustedes es un nuevo espacio de formación que nosotros lo hemos denominado microtalleres, y que vamos a empezar a ofrecer adicionalmente a las sesiones de los jueves. Vamos a empezar a ofrecer en otro día, que les invitaremos, tal como le invitamos a estas sesiones, y esos microtalleres van a tener temas específicos, mucho más específicos. Por ejemplo, cómo trabajar la técnica del chroma key, que es esto de tener un fondo virtual, pero el fondo puede ser la misma presentación nuestra, y nosotros estar así como a un lado de la presentación, cuestiones así. Las preguntas anidadas que explicó Jorge y que requieren tal vez un poquito más de entrenamiento. La solución audiovisual o sintética en términos gráficos que podríamos hacer, la construcción de infografías, cuestiones así. Tenemos un par más apuntadas, no les diré en este minuto, pero queremos invitar a todas y todos a que puedan integrarse a esos talleres, dependiendo evidentemente de lo que necesiten, de lo que les parezca oportuno para vuestra docencia. Lo que me sirve a mí puede que no le sirva a otro colega. Así que ya vamos a ir construyendo en cierto modo todo un andamiaje que nos permita terminar este semestre y también partir un segundo semestre ya
con ciertas didácticas un poquitito más robustas. Hemos evolucionado muchísimo desde marzo hasta acá. Nosotros lo vemos, como decía Hernán, en el despliegue que ustedes hacen y las consultas también que hacen a la hora de inscribirse en nuestros seminarios. Así que, nada, para no extendernos demasiado visualizando pantallas, queremos dejarles invitados para la próxima semana. Les enviaremos el correo para trabajar y sigan entrenando, pidan su curso de prueba, experimenten nomás y nosotros estaremos para acompañarles en lo que ustedes necesiten. No sé si colegas tienen alguno de ustedes un comentario, Hernán. Sí, queda una pequeña cosita antes de que quieran hacer algún comentario. Invitarlos a hacer siempre en el sentido de ir aportando, de ir colaborando, de que vayamos construyendo este espacio nosotros de experiencia. Hay una pequeña tarea absolutamente voluntaria, muy simple, donde hay una ficha. Si ustedes quisieran compartir algún tipo de evaluación o algún tipo de experiencia que han tenido con las evaluaciones, tanto sumativas como formativas. Es una cosa muy pequeñita que no les va a tomar más allá de 10 minutos a quienes quieran compartir, por supuesto, para la próxima semana. Sí, es básicamente la oportunidad para entrenarse un poquito más, ¿no? No es que tengan que mandar la tarea y la calificamos para el próximo seminario. Solo una precisión que de todos modos Mario lo complementó en el chat. Básicamente estamos trabajando con formatos de exportación para Moodle, como lo mostró Jorge. XML además es un formato extendido, pero si ustedes tienen distintas versiones de Moodle que puedan trabajar, eso funciona igual, digamos. XML, como les digo, es un estándar a estas alturas. Eso, colegas, esperando que sigan todos muy bien. Hay algunas cuestiones que responderemos por correo electrónico muy particulares que no tenían que ver con este tema, del CBDUC viejo, por ejemplo. Así que seguimos en contacto. Un agrado, como siempre, trabajar con todos y todas. Chau, chau. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao a Muchas todos y gracias. todas. Gracias. Chao a todos, que estén bien. Chao, chao, igual. Chao, gracias.